Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves, 4 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, Ana Leonora Costa, es abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y el impacto, el alcance que tiene la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La escuchamos. Sí, en esta visita histórica que hemos tenido del fiscal ante la Corte Penal Internacional, podemos señalar que siempre va a ser una visita positiva, a pesar de que todavía hay muchas cosas que se deben conocer con respecto a las declaraciones del fiscal. El fiscal ha señalado que se va a avanzar en las investigaciones con respecto a Venezuela, pero sin embargo ha quedado allí como algún tipo de espacio que todavía falta por llenar información, ya que sabemos que el fiscal señala que ha dado por culminada lo que es el examen preliminar. Sin embargo, no está claro de que se haya abierto una investigación formal en contra de algún funcionario o de alguna persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Estatuto de Roma, el fiscal, cuando va por culminada esta etapa, tiene que pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para avanzar a lo que es una investigación formal. Ahora, aquí lo importante es que al decir el fiscal Karim Khan que él da por terminada esta etapa, que da por terminado el examen preliminar, quiere decir que él tiene indicios, que hay elementos para abrir una investigación por delitos de lesa humanidad. Esto es importante para las víctimas, es importante para la justicia, es una buena noticia para la justicia. Ahora, hay que ver con detenimiento lo que es la carta de entendimiento que se ha firmado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Corte Penal y el fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que acá se está aplicando el principio de complementariedad, en el cual se les está otorgando, por decirlo de alguna manera, una oportunidad al gobierno venezolano de que active su sistema de justicia y que realice las investigaciones sobre estos delitos que han sido denunciados y que además se realicen los juicios y se determinen los responsables. Esto viene acompañado, según entendemos, de una serie de reformas judiciales, de una reforma del Poder Judicial y de una intención de realizar en territorio venezolano las investigaciones para determinar responsabilidades sobre esas denuncias que se han hecho ante la Corte Penal Internacional. Entonces está dando, por decirlo de alguna manera, el fiscal Khan a Venezuela o al gobierno de Venezuela la oportunidad de realizar esto en suelo venezolano. Como ya lo señaló el fiscal en Colombia, si hay una investigación interna, él se aparta de la investigación. Entonces aquí hay muchas cosas por analizar y tendremos que esperar otros eventos para ver cómo se desenvuelve esta carta de entendimiento y cuál es realmente el compromiso del gobierno venezolano para investigar, para sancionar y cómo va a ser esta supervisión o esta observación que va a hacer el fiscal para conocer de que se estén dando las pautas y se estén siguiendo las normas con respecto a este tipo de investigación. Ahora, varias inquietudes a propósito de lo que comparte nuestra invitada. En principio, la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas en su último reporte en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país de septiembre de este año, advirtió que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno y la persecución contra un grupo o colectividad por razones políticas es uno de los delitos que figura
en el informe preliminar, en el examen preliminar sobre Venezuela. Yo le pediría un comentario tomando en consideración, digamos, esa radiografía que plasma este informe allí. ¿Es posible pensar que se puede hacer justicia en Venezuela? ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Bueno, en principio, por supuesto que no es posible pensar de que se puede hacer justicia en Venezuela. Y de hecho, el propio fiscal señaló que él conocía cuál era el estado de la justicia en Venezuela. Entonces, por supuesto que todos estamos escépticos en que se vayan a hacer estas investigaciones, en que el Ministerio Público y la Fiscalía, que nosotros hemos venido denunciando de que no es autónomo, y que el Poder Judicial, que denunciamos que no es autónomo, sino que sigue instrucciones del gobierno de Nicolás Maduro, pueda hacer este tipo de investigación. Sin embargo, ellos se han comprometido a hacer una serie de reformas y de llevar adelante las investigaciones en contra de los violadores de derechos humanos, o en este caso de los que cometieron estos crímenes horrendos. Y bueno, por eso digo que hay mucha tela que cortar acá y que hay que esperar que se den algunos pasos para ver si esto va a ser cierto o solo fue una estrategia del gobierno para ganar tiempo en la apertura de esta investigación o lo que tiene que ver con los procesos ante la Corte Penal Internacional. Bueno, de hecho, en uno de los extractos del informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, ellos advierten que las deficiencias del sistema de justicia venezolano han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde el año 2014. Yo le pedí un comentario sobre los casos, por ejemplo, que usted le ha tocado defender, la acción de cada una de las autoridades en los procesos que se siguen contra presos políticos, civiles y militares en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Escuchamos. Sí, en este caso justamente lo que nosotros observamos como abogados litigantes que estamos en estos casos de presos políticos es una filiación que muchas veces es pública de los jueces que dicen que son parte del proceso, que dicen que reciben órdenes del gobierno y además de esto vemos a unos fiscales como por ejemplo en la última audiencia que nosotros denunciamos que en la sala había un torturador. La posición del Ministerio Público fue defender el torturador en vez de cumplir con sus funciones, que es abrir un procedimiento. Entonces sí vemos, nosotros hemos observado y de nuestra experiencia en juicio, en los casos de presos políticos, vemos que los jueces, los fiscales del Ministerio Público son parte de ese aparato represor. Es decir, ellos no actúan en base a la ley, sino que actúan en base a las instrucciones del gobierno de Nicolás Maduro, y sabemos que en estos casos de presos políticos, por ejemplo, podemos hablar de Roland Carreño, se utiliza la justicia para perseguir a una persona que es disidente, para encarcelar a una persona que es disidente, para disminuirla y muchas veces para ir en contra de su dignidad humana. Sobre el tema de la cadena de mando, tengo que preguntarle, porque efectivamente esta decisión de abrir una investigación ante la Corte Penal Internacional no es gratuita. Entre otras cosas, no existen altos funcionarios señalados por los crímenes, los posibles crímenes que va a investigar esta instancia judicial. Yo le pediría un comentario también al respecto. La escuchamos. Sí, el fiscal ante la Corte Penal Internacional ha admitido que las denuncias que se han hecho en Venezuela son sumamente graves. E incluso esta carta de entendimiento, y que ahora el gobierno va a colaborar con ellos, es un reconocimiento de que no se han hecho las investigaciones. Y lo que hemos visto en el caso, no solo de los presos políticos, en los casos de tortura o en el caso del homicidio del capitán Acosta Arévalo, o en el caso de las personas que han muerto en protestas a manos de funcionarios militares o policiales, no vemos una investigación seria y objetiva, sino que simplemente se busca, solo se actúa en contra de el autor o el presunto autor material, pero que no se investiga más a fondo. ¿Y qué es lo importante de investigar más a fondo? Y que además está relacionado con una pregunta que me hiciste anteriormente. Esto es parte de una política, es parte de un patrón. Estamos hablando de algo sistemático, no es un caso aislado. No estamos hablando, por ejemplo, en el caso de David Bañedilla, que esta sea un homicidio que fue realizado en manos de una sola persona,
sino que es todo un aparato de represión en contra de aquellos que piensan diferente. Entonces no es suficiente con enjuiciar a los presuntos autores materiales, sino que hay que ir más allá, y cuando nosotros hablamos de cadena de mando, es todos los responsables que están por encima de estas personas y que ordenaron este tipo de acciones en contra de la dignidad humana, en contra de la vida de las personas. Entonces no es suficiente con enjuiciar a una persona y justamente lo que está esperando la Corte Penal Internacional es que se lleguen hasta las últimas consecuencias y se investigue a todos los perpetradores. Comenzamos con la doctora Ana Leonora Costa, vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando con Ana Leonora Costa, que es abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Y yo quisiera ahondar en el tema del sistema judicial venezolano, que al final entiendo es la justificación que ha motivado que el fiscal de la Corte Penal Internacional decida abrir investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Hoy decía el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal Tarek William Saab que él considera que no hay justificación para que la Corte inicie este proceso en nuestro país, y yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración lo que hemos venido discutiendo, la crítica situación del sistema de justicia venezolano. ¿La escuchamos? Sí, la justificación para que el fiscal dé por terminado el examen preliminar y diga que va a pasar a una siguiente fase tiene que ver con la cantidad de denuncias de delitos que se han cometido en contra de venezolanos. Esta gran cantidad de denuncias no ha conseguido ningún tipo de justicia dentro de nuestro país. Como comentaba anteriormente, tenemos en este caso un Ministerio Público a favor del gobierno de Nicolás Maduro, que es cómplice de los delitos. Nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos señalado que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela y se ha institucionalizado con la complicidad de las instituciones. Justamente la tortura es uno de los delitos de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma. Y ante las denuncias que nosotros hemos realizado de tortura no se ha abierto ninguna investigación. Por ejemplo, en el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que es una de las
torturas más crueles que hemos visto y que su denuncia se hizo en el año 2017 y que hasta ahora no se ha abierto ninguna investigación. Y así podemos señalar otros casos. Entonces, claro que hay justificación, que son los cientos de venezolanos a los que cientos de venezolanos que han sido torturados, pero además miles de venezolanos que han sido objetos de estos crímenes de lesa humanidad. Sabemos, doctora, por lo que nos han explicado, que se trata de un proceso que probablemente va a ser lento, que no va a ser tan expedito. De esta nueva fase de investigación que se inicia en la Corte Penal Internacional, ¿qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, bueno, justamente la Corte Penal, sus procesos son lentos, bien lo señaló el fiscal en una entrevista que dio en Colombia, que los procesos ante la Corte eran lentos y caros, y que por eso era preferible la justicia en el territorio nacional. Y lo que hemos visto hasta ahora es que, por ejemplo, este examen preliminar tiene aproximadamente 4 años. O sea que si vamos a una fase de investigación y estamos hablando de cientos de víctimas, porque además recuerden que cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad estamos hablando de un patrón, una sistematicidad. Entonces esto quiere decir que la investigación podría tardar varios años. Y además por los precedentes que hay, un caso, un juicio, porque también hay que decir claramente que la investigación no significa que empezó el juicio, simplemente es una investigación para después ir a juicio. Y por lo tanto podríamos estar hablando de 5 o 10 años, como ha pasado en otros casos. Es una justicia que es lenta y que es complementaria en el sentido de que si no funciona la justicia nacional, hay que acudir a esta instancia o se activa esta instancia. Durante años hemos conocido, por ejemplo, en el caso de las torturas que usted ha mencionado, la participación activa de algunos funcionarios, incluso forenses, para tratar de encubrir la gravedad de estos hechos. ¿Qué puede decirnos a la luz de los casos que le ha tocado a usted defender y qué pruebas se pueden aportar para evidenciar esta situación en nuestro país? La escuchamos. Sí, justamente, lamentablemente muchos médicos forenses han sido cómplices en estos casos de tortura, porque al tener conocimiento debían haber denunciado y simplemente o no hacen los informes o no reflejan las torturas, o como nos han denunciado muchos de nuestros detenidos que le colocan sin ningún tipo de examen, que se encuentran en perfecto estado de salud sin tomar en cuenta las torturas. Y aquí también hay una responsabilidad. Para hablar de cadenas de mando y responsabilidades habría que ver cuál es la actuación o la omisión de cada uno de los funcionarios en este caso. Entonces lo que vemos es que ciertamente esto nos permite tener menos acervo probatorio, pero siempre habrá la forma de demostrar que hubo torturas con exámenes posteriores, con testimonios, con testimonios de las víctimas o cualquier otra prueba que se pueda recabar al respecto. Bueno, de hecho usted mencionaba un caso que ha sido especialmente dramático. Me refiero a la situación del capitán Caguaripano. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este tema en específico? La escuchamos. Sí, en el año 2017 a nosotros nos tocó atender la audiencia de presentación del capitán Juan Carlos Caguaripano, quien fue brutalmente torturado al extremo de que de los golpes le desprendieron uno de sus testículos. Y además de esto le inyectaron sustancias desconocidas, recibió múltiples golpes, asfixias, electricidad, y toda esta situación fue relatada en la audiencia de presentación ante un juez y ante un fiscal del Ministerio Público. Se solicitó que se aplicara el procedimiento establecido en la ley para la prevención de la tortura, que establece que cualquier autoridad que tenga conocimiento de un hecho de tortura debe inmediatamente oficiar a la Defensoría del Pueblo, y que el Ministerio Público debe abrir una investigación. Esta solicitud se hizo en varios casos y en varias oportunidades en el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, y hasta el día de hoy no se ha abierto ninguna investigación. Sí, recientemente, el día martes,
en uno de los casos de tortura. Estamos hablando en este caso del capitán Murillo, que fue torturado en ocasión de la operación Gedeón, desaparecido y torturado, él y muchos otros. Colocamos la denuncia y el día jueves por primera vez nos llamó la Defensoría del Pueblo para ponerse en conocimiento de estas denuncias. Entonces lo que hemos visto es una omisión de su obligación de investigar del Ministerio Público y también de la obligación de denunciar que tiene la Defensoría del Pueblo en este caso, que es un ejemplo de los muchos casos que hemos conocido. Es más, en el caso de el capitán Juan Carlos Caguaripano, cuando se fue a la audiencia preliminar, que él se encontró con las otras personas que habían sido detenidas por ese caso y escuchó los testimonios de tortura, prácticamente dijo que menos mal que él se había desmayado, porque lo que habían vivido los demás era más horroroso de lo que le había ocurrido a él. Aquí estamos hablando ciertamente de crímenes horrendos que no han sido investigados y que ha habido una impunidad permitida por la Defensoría del Pueblo, permitida por la Fiscalía y permitida por los tribunales, que es lo que ahora se comprometen a investigar y que estará en observación. ¿Cuál es la situación del capitán Caguaripano en este momento, doctora? Bueno, en este momento, en base a la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, lo que pasa es que esto no termina. Hice una pequeña expresión porque él había iniciado después de más de 4 años el juicio y resulta que con la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, que no permite lo que nosotros tanto habíamos denunciado, de que civiles sean presentados ante la jurisdicción militar, pues la decisión de los tribunales fue enviar toda la causa a un tribunal ordinario. Y eso quiere decir que se envió a Valencia, en este caso su causa, y debe empezar nuevamente el juicio. ¿Y va a ser juzgado como un civil el capitán? Sí, va a ser juzgado como un civil y eso nos está sucediendo en otros casos. No hubo una discriminación si eran militares o no eran militares o eran civiles, y simplemente si había un civil en la causa, todas estas causas se declinaron a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que vamos a tener militares juzgados por delitos militares en una jurisdicción ordinaria. Ahora le pregunto, ¿y esto no contraviene la Constitución, doctora? Bueno, claro que sí. Acaban de enviar estos expedientes y bueno, todavía estamos estudiando, pero ciertamente aquí se está violando el derecho al juez natural ahora del militar. Ahora, le pregunto, doctora, porque esto es, digamos, una situación inédita, la que estamos viviendo en nuestro país y nos han dicho en América Latina, sobre la preparación de abogados, defensores de derechos humanos para hacer frente a un reto de esta naturaleza, para elevar denuncia de ser necesario ante esta instancia internacional. ¿Que puede compartir con nosotros? La escuchamos. Bueno, lo más importante en este tipo de casos es documentar. Documentar significa tener levantada toda la información con respecto a lo que ha sucedido y realizar todas las denuncias que se puedan en instancias nacionales e internacionales. Y bueno, ser muy persistente en cuanto a esta situación y con la esperanza que la justicia siempre llegará, que puede tardar un poco en algunos casos, pero que siempre se terminará haciendo justicia. Finalmente, ¿cuál ha sido la reacción de sus defendidos, de los familiares de presos políticos civiles y militares que usted defiende? La escuchamos. Bueno, la primera reacción es de sentir que han sido escuchados, como decimos nosotros en la coalición, que ya no estamos solos, ya no solo es el gobierno violando los derechos humanos e imponiendo sus propias normas, sino que ya hay una observación internacional, ya se están tomando en cuenta todos estos organismos internacionales, hablar de la misión de determinación, de las opiniones de la alta comisionada, ahora en la Corte Penal Internacional, y estas personas se sienten contentas porque creen que ahora sí se va a hacer justicia y que esto los acerca muchísimo más a la justicia. ¿Y cuál es su opinión en lo personal, doctora? Bueno, en lo personal considero que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Se trata de hacer esta documentación de manera muy seria y de agotar todas las instancias. No vemos
que esto sea algo inmediato, sino que es parte de un proceso que puede durar un tiempo, pero que que seguiremos hasta lograr justicia y libertad. Gracias a Ana Leonora Acosta por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con la Universidad Central de Venezuela, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos y el documento que suscribió el Consejo Universitario de la UCB, rechazando, entre otras cosas, la visita intempestiva de Nicolás Maduro a esta casa de estudios. Nos acompaña la rectora Cecilia García Rocha. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Mucho gusto saludarte. Bien, pues la verdad iniciaría a partir de este documento, porque han reaccionado a esta visita intempestiva de Nicolás Maduro en estos términos. La escuchamos. Fíjate, yo estoy de acuerdo que el presidente o el Ejecutivo Nacional puede ir a la universidad cuando quiera, pero tiene que cumplir, él más que nadie, tiene que dar el ejemplo y tiene que cumplir con la normativa de seguridad de la Universidad Central de Venezuela. No hay ninguna necesidad de ir de noche. No hay ninguna necesidad. Hay que ir de día, hay que mostrar la cara, hay que dar la cara, hay que estar de frente a los estudiantes, a la comunidad universitaria. Entonces, yo, por ejemplo, como rectora de la Universidad Central de Venezuela, que nunca me he opuesto absolutamente a nada de los trabajos que han hecho, porque tiene el aval de la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad COPRED y de mantenimiento, aunque no sé cuál es la inversión de la universidad y no sé cuál es la inversión de la facultad y no sé cuáles son las empresas si cumplen con la normativa establecida por la universidad, yo pienso que es mucho más fácil contactar a las autoridades, que somos 3 autoridades, y decirles, mire, yo quisiera visitar la universidad para ver los avances de los trabajos, que es un compromiso moral del gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, a la Universidad Central de Venezuela. Entonces, como no, nosotros lo esperamos, ejecutamos todas las labores de seguridad y ponemos la universidad a recibirlo como debe ser, porque él es Ejecutivo Nacional. Pero ir escondido, sentarse en un pupitre, comparar la universidad con un retén penitenciario, por favor.
Eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar. Y yo lo rechazo como venezolana, como persona egresada de la Universidad Central de Venezuela y como rectora de la Universidad Central de Venezuela. Yo rechazo totalmente la comparación con una institución penitenciaria que yo no conocí. No sé quién habrá conocido, a lo mejor la conocieron ellos, no lo sé, pero yo no compararía porque hiero susceptibilidades fuertemente al compararla con un recinto penitenciario. Pero es que además, rectora, él anunció la designación de una protectora para la Universidad Central de Venezuela, lo cual, según el documento del Consejo Universitario, contraviene los preceptos constitucionales y legales de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, la protectora o el protector no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mucho menos existe en la ley de universidad. Nosotros no necesitamos ningún protector, ¿ok? Nosotros necesitamos que cumpla con el presupuesto ley del 2020 y del 2021, que en el 2020 nos adeudan el 75% de los solicitados y en el 2021 nos adeudan el 98% de los solicitados. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que nos den los presupuestos ley, que nos den el presupuesto adecuado para la universidad, que nos den el salario justo, porque nuestros empleados, nuestros obreros, los de mantenimiento, servicio técnico, etcétera, ganan $3 mensuales. El instructor, que es el más bajo nivel de ingreso, gana $5 mensuales. Y el titular, que es el más alto de nosotros, de los profesores, gana $11 mensuales. Entonces necesitamos un salario digno, cumplir con las condiciones socioeconómicas de los profesores, de la comunidad universitaria. Necesitamos los presupuestos ley que los otorguen, porque no es de ellos. Ellos lo publicaron en la Gaceta Oficial, es del Heraldo Venezolano. O sea, por eso somos públicas, porque nosotros necesitamos ese presupuesto ley. En ese presupuesto ley vienen los gastos de funcionamiento y vienen el pago de los servicios básicos, que es la luz, el agua, el internet, que funcionan pésimamente mal en Caracas. Ahorita hay un apagón de luz. Bueno, esta entrevista era ayer y no se pudo dar por razones obvias, por razones de la luz. Hoy hubo un apagón también aquí en Caracas. Entonces estamos sometidos a una situación horrenda, horrible, de la luz, de un servicio básico, fundamental. Nosotros tuvimos hoy Consejo Universitario, y el Consejo Universitario de nosotros recibió con mucho cariño a Mario Sarcolida, que es el representante del vicerrectorado académico. ¿Y qué dijo él? Se necesita una inversión en educación continua, en educación online, en educación semipresencial o presencial. Entonces es bueno que se sepa, que se conozca el dedillo cuál es la situación de la universidad venezolana. Y además, ¿por qué ayudar a la Universidad Central de Venezuela y no poner los ojos en otras universidades? En la Universidad de Oriente, por ejemplo, que le quemaron su biblioteca, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de la ULA, en Luz, en las universidades autónomas. ¿Por qué no poner los ojos sobre esas universidades? Además, yo digo algo con toda propiedad, ¿es la Ciudad Universitaria de Caracas o es la Universidad Central de Venezuela? Porque quien recibe patrimonio en el año 2000 es la Ciudad Universitaria de Caracas, que tiene 9 facultades. Faltan 2 facultades, agronomía y veterinaria, que están en Maracay. Falta la, ¿cómo se llama esto? Caguas, por ejemplo, Caguas, que nadie la toma en cuenta. Yo sí la tomo en cuenta porque yo quiero muchísimo a Caguas, y Caguas depende de la Facultad de Ingeniería. ¿Dónde está la Escuela de Enfermería, que queda aquí en Caracas? ¿Dónde está la Escuela de Salud Pública, que queda aquí también en Caracas? O sea, realmente son $40 millones en efectivo que dijo el Ejecutivo que iba a donar. Yo no lo oigo para nada, pero me lo comentaron, que iba a donar para que se terminaran los trabajos. Pero ¿cuál es trabajo? Si lo que han hecho es impermeabilizar, desmalezar, o sea, cosas de mantenimiento. No hay ningún proyecto, no hay ninguna inversión
que yo conozca, no hay inversión en la ciudad universitaria, no hay inversión en las facultades. O sea, es preocupante, María Alejandra, es muy preocupante. Y yo lo digo con responsabilidad, porque realmente es responsable de mi parte decir las cosas como son. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, rectora. Yo le preguntaría su criterio en lo personal, si la intención velada de estos hechos es acabar con la autonomía universitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted, comenzando este año, decía en una entrevista: estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida diaria, académica y democrática. Y en estas circunstancias se dirigía a los ciudadanos. Por más de 20 años, decía usted, especialmente los universitarios, hemos sido testigos de hechos que han vulnerado de manera sistemática nuestra autonomía, promovidos algunos de ellos desde las autoridades gubernamentales y otros de miembros de nuestra comunidad. Y yo, lo uniría en los últimos acontecimientos. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión, su reflexión sobre estos dos temas. Ya venimos. ¿Cómo? Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que ha ocurrido con la Universidad Central de Venezuela, luego de la visita intempestiva nocturna de Nicolás Maduro a esta casa de estudios, la reacción del Consejo Universitario a propósito de estos hechos. Nos acompaña la rectora de la UCB, Cecilia García Arocho. Yo dejaba dos inquietudes, rectora. Una, si considera usted que la intención velada de las acciones promovidas por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, por el régimen de Nicolás Maduro, esconden el intento de acabar o socavar aún más la autonomía universitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted hace una reflexión a principios de este año advirtiendo que por más de 20 años los venezolanos y especialmente los universitarios han sido testigos de hechos que han vulnerado de forma sistemática esta autonomía. La escuchamos. Fíjate, todo tiene que ver con la autonomía universitaria. Yo pienso, y por lo aprobado hoy en el Consejo Universitario, que fue de manera unánime, que nosotros defenderemos la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es cualquier cosa. Hay autonomía electoral, hay una autonomía financiera, autonomía académica. Fíjate, yo soy la rectora de la Universidad Central de Venezuela, pero yo respeto muchísimo a las facultades y a los decanos, y respeto a sus directores, a sus estructuras internas. Respeto muchísimo al vicerrector académico, que es el primero a bordo, al vicerrector administrativo encargado y el secretario. La universidad es plural, es democrática, es libre y es autónoma. Entonces, yo realmente pienso que
todo se va en violar la autonomía de la Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, la autonomía de las universidades autónomas, las universidades experimentales y las universidades de gestión privada, que tienen sus características y su manera de actuar de manera diferente a nosotros, pero también son indispensables y necesarias para el desarrollo del país. Entonces, yo creo que están muy equivocados si piensan que la autonomía universitaria la van a violar, como han intentado violarla hasta ahora. Entonces, yo soy de las que piensa que, o yo creo que eso es imposible, porque siempre habrá un reducto de estudiantes conscientes, de profesores conscientes, de recursos humanos conscientes, de trabajadores conscientes que defenderán su autonomía, que defenderán como debe ser la autonomía académica, la autonomía financiera, la autonomía electoral. O sea, ¿qué necesidad hay, por ejemplo, de mantenernos a nosotros en el cargo? No hay ninguna necesidad. Son cada 4 años las elecciones. ¿Y por qué estamos en el cargo? Porque sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones convocadas por las comisiones electorales de cada universidad. Eso no lo inventé yo, eso es así. Entonces, ¿cuántas veces hemos ido a hablar con el Tribunal Supremo de Justicia, con las personas que están en la comisión electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con la comisión electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con el de azar constitucional? ¿Cuántas veces hemos ido? Entonces, realmente, decir lo contrario es decir lo mismo que dice el gobierno, que además es el culpable o el responsable que nosotros estemos ahí, y resulta ser que no permite las elecciones. Eso lo tratamos hoy en el Consejo Universitario. No estamos allí porque nosotros queremos, estamos allí porque nos obligaron a estar allí. Y bueno, y hay temor, por supuesto que hay temor. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, dice: no voy a convocar elecciones universitarias como está planteada en la ley de universidades, porque sencillamente se las suspenden. Y además, bueno, las condiciones o las situaciones del presidente y de su junta directiva se ven muy comprometidas. Entonces, realmente la autonomía universitaria la vamos a defender. ¿Cómo la vamos a defender? Bueno, muy fácil. Vamos a pedir a las dependencias centrales y a las dependencias de cada institución qué es lo que han hecho por el país entre cientos años de historia que se cumplen ahorita el 21 de julio del 2021. Entonces, realmente yo pregunto, ¿qué van a defender del otro lado? ¿Qué van a acusar del otro lado? Cuando la universidad nunca ha estado de espalda al país. La Universidad Central de Venezuela jamás ha estado de espalda al país. Entonces, yo creo que hay suficientes elementos para recoger, para preguntarle a las facultades y a las instituciones que han hecho por el país. Bueno, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hay un campus destinado a justamente a discutir esa problemática. Y entonces, ¿qué van a criticar? Cuando la propia decana esta mañana dijo en el Consejo Universitario, nosotros casi siempre, por no decir siempre, casi siempre le hemos resuelto la problemática al país. No, por favor. Entonces, yo creo que la Universidad Central de Venezuela y las universidades nacionales autónomas y las universidades experimentales le hemos resuelto la problemática al país, porque hemos cumplido siempre con el artículo 1 de la Ley de Universidades vigente. Entonces, realmente es así. Entonces, la autonomía no es etérea, no es una cosa que yo voy a defender por defenderla. No, hay libertad de cátedra, hay libertad, hay pluralidad, hay democracia y hay autonomía. Y nosotros vamos a estar en esos principios alineados toda la vida. Estemos en el rectorado o no estemos en el rectorado, pero es nuestra posición y es nuestra definición como seres humanos, como hombres y mujeres de bien, como hombres y mujeres que hemos luchado por hacer de la educación superior una educación universitaria, una educación de superioridad. Y además el ascenso social no se consigue sino con la educación. Eso no quita el trabajo honesto de miles de venezolanos o de miles de personas. Por supuesto que sí, pero yo he visto los actos de grado, así como llegan en un autobús, los padres también llegan en su carro privado. Bueno, en la universidad hay de todo.
la universidad hay de todo. Y eso lo hemos visto todo lo que hemos pasado por la universidad venezolana. Rectora, usted dice, por supuesto que hay miedo. ¿A qué se refiere? Bueno, hay miedo porque sin duda alguna que cuando tú asumes una posición valiente, hay miedo de que te intervengan tus líneas telefónicas, te sacan una llamada que tú tengas y ponen lo que a ellos les parezca. Hay miedo porque te mandan a los medios de comunicación o yo le diría a los medios de comunicación, a los medios militares o los medios de que ellos tienen para las casas. Claro que hay miedo, por supuesto que hay miedo, si no fuera tan apático el país. El país es apático porque hay un temor de que te metan preso, no hagas, no vayas, no marches, y además hay una pandemia en el mundo. Entonces, cónchale, realmente entre la pandemia y entre las situaciones del gobierno, claro que hay mucho miedo, por supuesto que hay mucho miedo. Y yo lo entiendo perfectamente bien, pero nosotros seguiremos diciendo las cosas como las pensamos, como las sentimos y como somos. Eso no quiere decir que seamos mejores que otros, pero así somos, y así seremos y así nos moriremos, siendo unas personas que decimos las cosas como las pensamos y como las sentimos. Ahora, rectora, sobre el destino de la universidad, también hemos visto la preocupación de movimiento estudiantil, los profesores, sobre la designación de Tibisay Lucena como ministra de Asuntos Universitarios. Y yo le preguntaría su opinión, su análisis al respecto, entre otras cosas, por los antecedentes de esta funcionaria en el Consejo Nacional Electoral y tomando en cuenta efectivamente que, digamos, la Universidad Central de Venezuela tiene que convocar a un proceso para elegir a las autoridades. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? La escuchamos. Bueno, claro, fíjate, por ejemplo, Tibisay Lucena es sociólogo egresada de la Central, o sea, yo soy su rectora, punto. Igual que Jacqueline Farías, yo soy la rectora de Jacqueline Farías, que es egresada de la Central de la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo le invitaría a que convocara a los rectores de AVERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y oyera la problemática que ella heredó. Ella heredó una problemática presupuestaria muy grave, muy delicada. Y yo diría fundamentalmente grave y delicada. Pero fíjate, no le tengo ningún temor a la convocatoria de Jacqueline Farías, en lo absoluto, o de Tibisay Lucena, en lo absoluto, porque nosotros estamos allí para servirle al país. Estamos bien claros que es para servirle al país, para servir a la comunidad, para servir a nuestros estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, cuando ella quiera, nosotros estamos a la orden para reunirnos. Pero fíjate, las elecciones, no solamente yo quiero elecciones de autoridad y de decano, yo quiero elecciones de representantes de los egresados, que están suspendidas el 30 de abril del año pasado. Yo las quiero realizar este año. Yo quiero elecciones estudiantiles, yo quiero elecciones de los sindicatos, que están más viejos que yo cuando llegué al rectorado. Tienen 14, 15 años allí. Yo quiero elecciones de la PUC, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, de la FAPUC, que es la Federación de Asociaciones de Profesores, que tiene más de 20 años con la misma persona. Entonces yo quiero elecciones en todas partes de la universidad. Y justamente Tibisay Lucena no tiene nada, absolutamente nada que hacer con las elecciones, porque las elecciones en nuestras universidades las convoca y las realiza la Comisión Electoral. Entonces, sencillamente, no tengo ningún temor a su convocatoria para que se dé cuenta de el ministerio que asumió, un ministerio arruinado, un ministerio con deuda, un ministerio que le debe a todo el mundo y que no se puede meter en las elecciones universitarias, porque si bien yo quiero elecciones rectorales y decanales, también quiero elecciones de representantes profesorales ante los consejos de escuela, ante el consejo de facultad, ante los consejos universitarios, de elecciones estudiantiles que están vencidos, todos están vencidos, todos estamos vencidos, pero que lo acepten, que están vencidos también, así como yo acepto que yo soy electa por la comunidad universitaria, pero ya mi tiempo pasó, bueno, que los demás lo acepten también. Entonces yo convoco o invito a todo el mundo que esté vencido a que se ponga al día. Nosotros aprobamos hoy
un consejo extraordinario, porque no podemos pagar, no está en nosotros pagar lo que cobran los profesores de ciencia para hacer la consulta. ¿Qué consulta? La consulta que aprobó el Consejo Universitario. ¿En base a qué? En base a una comisión que amplía el padrón electoral, en donde dice que bueno, que pueden votar los instructores, los profesores que no son de escalafón, los jubilados siguen votando, etcétera, etcétera, los obreros, los personal administrativo, técnico de servicio. Entonces hemos ampliado el padrón electoral. ¿También no nos van a suspender la consulta? No, las consultas no la pueden suspender porque es una consulta, y la consulta arrojará los resultados que quiera la comunidad, y es la comunidad de la Universidad Central de Venezuela la que se va a pronunciar, y eso tendrá su costo político, y bueno, el costo político será para el Ejecutivo Nacional, no para nosotros, porque yo no tengo ningún temor a ninguna elección. Yo estoy allí porque me mandó a estar el Ejecutivo Nacional, y mientras yo esté allí siempre habrá una universidad libre, plural, democrática y siempre autónoma. Punto. Así es. Usted decía en una entrevista, Tibisay Lucena no está familiarizada, con la crisis universitaria. ¿A qué se refería, rectora? No conoce la crisis universitaria. Ella conoció la Universidad de las Artes, creo que fue rectora de la Universidad de las Artes un tiempo, por designación a dedo, pero no conoce la crisis universitaria. No es que nos haya ido mejor con los ministros que conocen la crisis universitaria, pero por lo menos tú hablas con tu homólogo. Y el hecho de hablar con un homólogo, el discurso es totalmente diferente a un discurso que tú tienes que empezar por explicarle las cosas, en este caso Tibisay Lucena, que no está familiarizada por nada y con nada de la crisis universitaria. No conoce el ministerio que asumió, no lo conoce, pero el ministerio que asumió tiene cualquier cantidad de deudas con las universidades. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el presupuesto ley? ¿Dónde está el presupuesto adecuado para las universidades? En el 2008 ya había un 43% de presupuesto que no entregaron, pero no entregaron nunca, y así viene bajando hasta el 2021. En el 2021 hubo un presupuesto de 2,27%, y en el 2022 nos han aprobado el 1,30%. Dios mío, ¿pero qué se puede hacer con eso? ¿Y los presupuestos ley dónde están? Los presupuestos ley del 2020-2021, que nos deben el 75% y el 98%, donde vienen los gastos de funcionamiento. Entonces es muy fácil venir ahora como salvador. No es una deuda moral que tienen con la Universidad Venezolana, no es un favor que nos están haciendo. Yo no conozco la inversión, es verdad, no conozco la inversión que ha habido en la Universidad Central de Venezuela, no conozco la inversión de las facultades, eso es verdad, pero yo siempre lo digo, ustedes siempre me dan la oportunidad de decirlo. Entonces realmente uno piensa, ¿usted va a venir como salvador de qué? Cuando usted tuvo la oportunidad de ser el salvador hace 20 años. Entonces, fíjate, como dijo Nelly del Castillo, y la cito a ella porque ella fue directora de COPRED, de la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad, y ayer sacó un artículo. Entonces, en ese artículo ella pone prohibido olvidar el olvido. Y es verdad, o sea, ¿por qué vamos a olvidar el olvido? ¿Por qué no vamos a hacerlos locos? Porque no me gusta Cecilia, no me gusta Nicolás, o no me gusta Mario. Bueno, no les gusta, a otros sí les gusta. A otros sí les gusta y les sigue gustando. Y bueno, y realmente la universidad es mucho más que eso, es progreso, es desarrollo, es inventiva, es pluralidad, es democracia, es autonomía, es extensión, es docencia, es servicio, es investigación, es mucho más que eso, mucho más que hacer la desmalización o poner un poquito de pintura donde toca, o convertir aquello en bonito. Pero ¿dónde están los laboratorios? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la extensión? ¿Dónde está el deporte? Del deporte universitario. Entonces yo voy a arreglar bien dónde se desarrolla el deporte universitario, pero no ayudo a arreglar el deporte como tal, universitario. No, la universidad es mucho más que eso, simple y llanamente. Y bueno, y ahí estamos trabajando duro, con toda la pandemia.
nosotros vamos a la universidad. Ha sido muy difícil porque es una pandemia mundial, porque es una pandemia que recoge a la gente otra vez a su casa, porque hay un tercero brote, es dicho por Julio Castro, que es profesor de nosotros, de la escuela de Racetti. Y bueno, y realmente es preocupante lo que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia ha favorecido a esos regímenes como el nuestro y nos ha puesto a nosotros en minusvalía. Pero ahí estamos defendiendo la universidad como debe ser y cuando debe ser. Bien. Rectora Cecilia García Arocho, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la Universidad Central de Venezuela y lo que ha ocurrido en los últimos días, que pasa no solo por la presencia intempestiva de Nicolás Maduro en esta casa de estudio durante la noche, sino también la reacción del Consejo Universitario rechazando estos hechos y la designación de una denominada protectora que no figura, como ha dicho nuestra invitada, en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.